La autora Davini María Cristina, en su edición de su libro en el año 1997, el libro La formación docente en cuestión política y pedagógica de Paidós, Buenos Aires, en el capítulo 1, donde se habla del tema de tradiciones que existen en la formación de los docentes y en las presencias actuales que tienen estos docentes. Explica brevemente que lo que se entiende por tradiciones, digamos, en la formación que tienen estos docentes, con respecto a la configuración de su pensamiento, de su acción, están construidas históricamente. ¿Por qué? Porque se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto también están institucionalizadas, están incorporadas a las prácticas y también a la conciencia de los sujetos. Es algo que está internalizado ya en la práctica docente. Es una tradición normalizadora, disciplinadora. Lo que ejecuta es una disciplina que nos habla ¿de quién? Del buen maestro. Un buen maestro, donde, por ejemplo, en los países como Estados Unidos, en todo lo que es Europa, este también fue un proceso resultante de lo que fue el desarrollo de la industrialización propia de estos lugares, de estos países, y también las olas migratorias que tuvieron en el ámbito, del ámbito rural a las ciudades. El buen maestro es un ejemplo, es un ejemplo de la moral para las grandes masas. En Argentina, por ejemplo, el Estado asume la posición de Estado educador, siendo como responsable de la integración económica que tiene el país al capitalismo. Y cómo esto se da a través de la agroexportación. Tenemos también una tradición académica, que es también una forma de formación docente, que es que es el docente enseñante. Este docente enseñante, ¿de qué se distingue de la tradición anterior, que era el del buen maestro? Se distingue de la tradición anterior respecto de dos cuestiones básicas. La primera es lo esencial en la formación y acción de los docentes, es que conozcan sólidamente la materia que van a enseñar. Y después, la formación pedagógica nos explica que esta formación pedagógica es débil en esta tradición, es superficial e innecesaria. O sea, se decía que los conocimientos pedagógicos podrían adquirirse con la práctica, o sea, no es necesario estudiar teorías pedagógicas que nos expliquen varios comportamientos o las formas de acción que tiene una persona, porque únicamente o simplemente esta formación pedagógica se da a través de la práctica. Eh, Hay también una influencia muy grande del pensamiento positivista porque que considera las ciencias cuantitativas experimentales como modelos del conocimiento sustantivo. Vemos que en la Argentina esta tradición tiene sus orígenes también en una enseñanza universitaria que digamos que se batallaba en digamos la legitimación de la docencia con los institutos terciarios. Eh, También podemos decir que las dictaduras en la Argentina sometieron, fueron quienes sometieron a la escuela y a la formación de los docentes en una suerte de oscurantismo, de algo oscuro, a través de un control ideológico y de las fuentes de conocimiento. El Estado te decía qué pensar, cómo pensar, y prácticamente vos no eras dueño de tu pensamiento en esta tradición. Hay en realidad un contexto de aislamiento cultural post-dictadura total y también de un fuerte apego al pensamiento positivista en esta tradición. Vamos a continuar con este recorrido político-pedagógico. Nos encontraremos con la tradición eficientista y el modelo del docente técnico que surge en la década de los 60
según Davini, esta tendencia se acuña en el amparo de la ideología desarrollista, la cual postula la necesidad de llegar a una sociedad, mejor dicho, de llegar a una sociedad industrial moderna. Plantea un pasaje hacia un futuro mejor, un tránsito de lo tradicional a lo moderno. Según la autora, el objetivo de esta filosofía social es llegar a una sociedad progresista. Hablamos de un progreso técnico en que la educación va a estar vinculada de forma explícita a la economía, sea ya como una inversión o como formadora de nuevos recursos humanos para ocupar los puestos de trabajo en la industria o en el mundo de los negocios. Para esta autora, la escuela va a ser un instrumento de un producto de un nuevo orden social. Se introduce la división técnica del trabajo escolar, separando los planificadores, los evaluadores, los supervisores, entre otros. Asimismo, por primera vez va a aparecer la organización del currículum como un proyecto educativo elaborado por otros, constituyéndose así en un objeto de control social. Según la autora, el docente es visto como un técnico y su labor es bajar a la práctica el currículum prescripto alrededor de objetivos de conducta y medición de rendimientos. Por ende, se consideraba que aquello que se salía del circuito de lo previsto como normal, respondía a un desvío. Por ello, el éxito o el fracaso escolar se justificaba en la ideología de aptitudes naturales. Por otra parte, las políticas de perfeccionamiento docente se centraron en bajar en paquetes de documentos instruccionales que eran preparados por especialistas y que el docente debía ser el ejecutor. Por eso se habla que durante esta tradición o durante este periodo, el docente fue perdiendo el control sobre las decisiones en la enseñanza. Vamos a continuar con este recorrido político-pedagógico. Nos encontraremos con la tradición eficientista y el modelo del docente técnico, que surge en la década de los 60. Según Davini, esta tendencia se acuña en el amparo de la ideología desarrollista, la cual postula la necesidad de llegar a una sociedad, mejor dicho, de llegar a una sociedad industrial moderna. Plantea un pasaje hacia un futuro mejor, un tránsito de lo tradicional a lo moderno. Según la autora, el objetivo de esta filosofía social es llegar a una sociedad progresista. Hablamos de un progreso técnico en que la educación va a estar vinculada de forma explícita a la economía, sea ya como una inversión o como formadora de nuevos recursos humanos para ocupar los puestos de trabajo en la industria o en el mundo de los negocios. Para esta autora, la escuela va a ser un instrumento de un producto de un nuevo orden social. Se introduce la división técnica del trabajo escolar, separando los planificadores, los evaluadores, los supervisores, entre otros. Asimismo, por primera vez va a aparecer la organización del currículum como un proyecto educativo elaborado por otros, constituyéndose así en un objeto de control social. Según la autora, el docente es visto como un técnico y su labor es bajar a la práctica el currículum prescripto alrededor de objetivos de conducta y medición de rendimientos. Por ende, se consideraba que aquello que se salía del circuito de lo previsto como normal, respondía a un desvío. Por ello, el éxito o el fracaso escolar se justificaba en la ideología de aptitudes naturales. Por otra parte, las políticas de perfeccionamiento docente se centraron en bajar en paquetes de documentos instruccionales que eran preparados por especialistas y que el docente debía ser el ejecutor. Por eso se habla que durante esta tradición o durante este periodo, el docente fue perdiendo el control sobre las decisiones en la enseñanza.
Bueno, para finalizar esta sencilla explicación, voy a referirme a las tendencias no consolidadas. Estas tendencias son aquellas que representan los proyectos políticos pedagógicos de los docentes como una forma de resistencia a los proyectos de dominación de las tradiciones hegemónicas. Para la autora María Cristina Davini, existen dos tendencias bien definidas en particular. Nos referimos a la pedagogía crítico-social de los contenidos, centrada en la recuperación de los contenidos significativos en la enseñanza, como instrumento para la transformación social. En este sentido, el docente va a ser visto como un mediador entre el material formativo, es decir, la asignatura, la materia, los alumnos, contextualizando críticamente los contenidos, las prácticas sociales y la enseñanza. En la otra tendencia vamos a encontrar la pedagogía hermenéutico-participativa. La misma va a estar centrada en las modificaciones de relación de poder en la escuela, en el aula, tanto en la revisión crítica de la organización institucional escolar, como en los rituales de la clase, las formas, las condiciones de trabajo, la estructura internalizada en los docentes como producto de una historia de formación. En este sentido, se busca que el docente revise críticamente las relaciones sociales en la práctica escolar, la pasividad, las formas latentes de discriminación. Por ende, lo esencial sería modificar las prácticas, de modo que los docentes aprendan a pensar por su propia cuenta, como camino a que formen a su vez sujetos pensantes, libres y solidarios.